invitados. En el día de hoy nos prestigia el licenciado Julián Cerulle, es candidato presidencial del Frente Amplio y actualmente en un proceso de observación, diría yo, y esa condición nos permite nosotros entonces iniciar la entrega del día de hoy, después del ritual de nuestro saludo, pues preguntarle a don Julián cómo ve el panorama político nacional desde esa condición, fuera de toda organización política, hasta donde nosotros tenemos entendido, y como esa condición de observador que le ha otorgado el momento. Buenos días. Bien, muy buenos días. Un placer a ustedes. Buen día. Fíjate, podría verse en dos vertientes. Hay una vertiente de mucha tristeza. Veo una sociedad en una descomposición moral, política, y ante una crisis económica que está ahí latente. Entonces la tristeza viene porque encuentro esa sociedad dividida. En lo menos que se piensa es en aportar a través del libre juego de las ideas y con propuestas formales hacia lo que debe de ser la transformación de las estructuras arcaicas en el mundo político y socioeconómico. Tú encuentras un mundo político en República Dominicana donde lo menos que hacen y presentan los que se llaman líderes y dirigentes políticos son sugerencias de Estado, propuestas de Estado. Lo que se está es talando, calando y cavando. Es una gran división hasta en organizaciones políticas, cual que sea su nombre, grande, mediana o pequeña. Todo por el prurito del ego, el yo. Yo soy quien debo ser, yo soy quien tengo que ser. Pero nadie piensa que hay un pueblo lleno de hambruna, un pueblo lleno de desempleo. Y eso a mí me pone muy nervioso y muy triste como ser humano y como ciudadano. Porque lo correcto es, tal como dicen los anales de la historia, que en los momentos de crisis, en los momentos difíciles, es cuando los pueblos se unen a través de sus cabezas visibles, pero para presentar respuestas, para ayudar a buscar las respuestas, sin importar quién esté en el aparato del Estado. Veamos, empecemos por el partido de gobierno. No habían transcurrido 6 meses y ya de este actual gobierno, de la toma de posesión del presidente Danilo Medina, y ya se habían lanzado precandidaturas a la presidencia. Miembros integrantes de lo que es esa estructura política que es el comité político, cuando el comité político debía dedicarse a buscar los elementos, los símbolos que dieran lugar a un gran gobierno. Hoy nos encontramos sin llegar a los 2 años del mandato, que en todas las provincias y municipios hay una escalada interna de ambiciones, de forma desmedida en ocupar posiciones, desde diputados, senadores, síndicos, alcaldes o regidores. Pero por otro lado nos encontramos los partidos políticos como tienen una contienda interna a muerte, dividiéndose, fragmentándose, como si nosotros fuéramos 1.300 millones como en China, donde solo hay un partido, y un partido que ha llevado a esa nación al clímax del desarrollo, podría decirse, y ya en la antesala, muy pronto, de ser la primera potencia económica del mundo. Por otro lado, solo observo que la gente va a la radio y la televisión, no en sentido general, a gritar, a lanzar improperios. Pero pocos van a la televisión, a las emisoras, a hacer propuestas, a debatir temas que el pueblo puede educarse y el pueblo pueda tomar conciencia de cómo participar. Entonces, eso considero que no es correcto lo que está pasando. No obstante que desde hace décadas no contábamos con un hombre dirigiendo el aparato del Estado con determinado sentimiento y voluntad de buscar respuesta a un pueblo. Cuando usted en principio hablaba de descomposición social, eso es innegable, hay una descomposición social
en estos momentos en la República Dominicana. Algunos entendidos hablan de que el problema es multifactorial, multisectorial. ¿Cuál es la opinión precisa sobre el tema de la descomposición social? ¿Dónde usted cree que ha provocado la descomposición social que hoy tenemos en la República? Para mí, la carencia de educación a un pueblo. Observa, estaban buscando jóvenes de ambos sexos para poder trabajar en empresas que se necesitaba que se hablara el inglés, el portugués y el francés. Y de todo no pudieron reunir 1000 jóvenes. Eso es una expresión de que no contamos con una mano de obra calificada. Lo segundo, la carencia de trabajo, el desempleo. Esos son dos fenómenos, dos elementos que inciden negativamente en el comportamiento estable y moral de una sociedad. ¿Y la familia? La familia... La falta de valores, la familia de está... Es que la carencia de educación, el desempleo influye en la familia, influyen directamente. Un hombre sin trabajo, un hombre sin saber cómo va a llevar el pan a su casa, una mujer que ve que sus hijos no toman leche, una mujer que ve que su marido tampoco le lleva nada y ella no puede conseguir trabajo, aquello provoca violencia interna y eso genera que los hijos se lancen a las calles y los hijos se lanzan a la calle a transmitir esa misma violencia que se expresa en su hogar. En esos dos factores es donde está el quid de todo nuestro mal y fue donde perdimos tiempo, fue donde no fuimos capaces de dar respuesta. Después no contamos con instituciones sólidas en nuestro país. Vamos a suponer, vamos a ver el caso de la salud. La salud es primordial, igual que la educación. ¿Por qué es primordial? Porque es algo que está latente, está ahí. Entonces tú no cuentas con un auténtico y real sistema de seguridad social totalmente controlado y dirigido por el Estado, ¿no? Tú tienes una política de seguridad social totalmente privatizada. Hay que verlo en ese conjunto y contexto. Licenciado, y el tema de empleo, eso va muy ligado también a la educación. Usted habló un ejemplo de cómo se están disponiendo empleos para call center, para algunos que hablan francés, inglés y portugués. Pero demandamos un profesional de servicios, pero el sistema no nos lo está dando. Lo que ocurre es que en las aulas, las universidades están prostituidas. ¿Por qué están prostituidas las universidades? Por la carencia de un control directo hacia la búsqueda de cuáles deben ser las carreras que deben ser estudiadas en la República Dominicana y cuál debe ser el pensum. Observemos, la mayoría de jóvenes de familia muy humilde, muy pobre, ¿qué van a estudiar? Van a estudiar psicología, van a estudiar comunicación, van a estudiar historia, van a estudiar derecho. Hoy cualquiera es abogado. Todos los alguaciles tienen derecho, pero ya estudian derecho. Las secretarias en sentido general, yo estoy buscando secretaria capacitada. Yo estoy buscando secretaria o secretario con una formación, con personas que tengan un concepto claro de la gramática, de la ortografía, de la sintaxis, y no la encuentro. ¿Quiénes estudian aquí para secretaria ejecutiva? Las hijas de los ricos, que la mandan a estudiar hasta afuera, perfeccionarse, especializarse. Por ejemplo, yo te puedo decir, yo veo el caso de secretarias que se meten a estudiar derecho, en vez de decirle al empleador, mira, yo quiero hacer una maestría en esta rama del secretariado, yo quiero profundizar, yo quiero hasta por internet, porque hoy por internet, sí, aunque claro, tú pagas caro también, pero tú puedes darle lugar a hacer una maestría. Ahora mismo yo tengo una de mis abogadas, está haciendo una maestría en el derecho en las nuevas tecnologías y es por internet y tiene que pagar mucho, le sale caro, pero está haciendo algo por el internet y lo está aprovechando y tiene que mantenerse en contacto con la Universidad Española. Ahora mismo le estoy diciendo a mi hijo, el más pequeño, te sugiero que tú hagas tal maestría, si hazla por el internet y todos los meses te vas a Estados Unidos y te pasa una semana para darle razón de ser a esa maestría a través de una universidad americana. Pero tú no la encuentras esa persona.
Entonces, esas universidades no cuentan con bibliotecas en sentido general, no cuentan con un profesor calificado. Para el 1969, ¿cuántos años han transcurrido del 70 para acá? Estamos hablando de 44 años. 45 años. Mis profesores en el doctorado en París, ¿quiénes eran? Todos eran personas que solo trabajaban para la universidad, eran autores de sus propios tratados, de los mismos que ellos daban, y tenían para ese entonces que no existía el internet ni todo este modernismo en la tecnología, habían dos taquígrafas allí para ir anotando lo más mínimo que iban diciendo ellos. Taquígrafo, eso ya desapareció. Ya eso desapareció, ya. Observa dónde vamos. Sí. Entonces, no, tenemos que darle un giro, una transformación. Nosotros necesitamos, son jóvenes formados en la matemática, en la física, en la química. Tenemos que darle una transformación. No hay una orientación adecuada de una política educativa de Estado que diga qué recursos humanos necesitamos. Por eso usted habla de prostitución de la universidad. Claro, fíjate, te voy a presentar lo más sencillo. Encontramos de esas muchachas o muchachos que se gradúan. La hemos tenido como recepcionista en nuestra oficina. A los primeros 6 meses son muy buenas. Ya a partir de los 6 meses comienza un problema. ¿Sabe cuál? El problema del trauma. El problema de la obsesión negativa que se forja en su vida. Yo no estudié para esto, yo no estudié, mis padres no se sacrificaron para que yo tuviera un título para ser recepcionista, no, yo soy administradora de empresa, no, yo me gradué en hotelería. Oye, eso en administración hotelera. En Santiago. En Santiago. Sí. Eso es un robo lo que hay de esas universidades que crían esas carreras solo para alimentar sueños falsos. Entonces la mayoría de nuestros jóvenes se gradúan, salen de las universidades y no encuentran trabajo. ¿Cuál debe ser la política de Estado? Un plan de Estado que vaya diciendo qué es lo que el país necesita de aquí a 20 años. Necesitamos personas ligadas a la tierra. Necesitamos personas que conozcan cómo sean los análisis a la tierra, técnicos en la materia. Necesitamos muchos técnicos. ¿Para qué más abogado? Abogado tiene derecho todo el mundo ser como médico, como presidente, pero no todo el mundo tiene las condiciones. En Tokio van a las universidades, no todo el mundo. Van 200.000 al año a las universidades en un país tan Hacen amplio. una fiesta a la familia si logra entrar a la universidad. En China, en Singapur, en esos países, en la India, la mayoría de esos jóvenes conociendo la matemática. Hay un libro muy bonito, muy grande, que se me ha extraviado, que es aprender gramática a través de la matemática. Óyeme bien. Por ejemplo, cuando tú dices, para que tú veas algo muy sencillo, es un libro de poemas también. Cuando tú dices, por ejemplo, todos son ladrones, ¿quién te ha dicho a ti? Porque todo abarca a todo el mundo. Sí, sí. Eso no lo comprendemos, no tenemos un concepto. Entonces ¿por qué es el desarrollo de China? ¿Cuál es el problema que China se está encontrando en Venezuela? Se está encontrando en otros países donde quieren aportar. ¿Sabe cuál? La limitación en su poder de formación, de instrucción, de conocer la técnica, ser electromecánico, mecánico. El Infotep viene desarrollando un trabajo extraordinario, pero el Infotep es totalmente limitado. Entonces, si queremos llevarlo a los grandes politécnicos, que ya para el 1800 y pico ya se había fomentado el concepto del politécnico en París, en Francia, cuando surgió la Comuna de París, que era uno de sus puntos medulares, lo que es la política educativa a través de Politécnico, forjar bachilleres técnicos y que puedan ir a la universidad aquellos que consideran que deben de hacer profundizar en el conocimiento, pero en la República Dominicana no lo tenemos y aquellos valores que logran no encuentran trabajo. No todo el ser humano puede estudiar ciencia. No. A veces nos perdemos grandes técnicos Claro. que pudieran haber sido grandes ebanistas, artistas en áreas manuales, porque entonces decidieron estudiar ciencia y no estuvieron en capacidad. ¿Sabe la cantidad de amigos de mis hijos que se graduaron con ellos en diferentes ramas, que se fueron a Estados Unidos? Médicos, y allí vendiendo tenis en una tienda de tenis. Hijos de ricos, Sí. no solo de pobres.
porque no identificaron en su momento sus capacidades. O porque el Estado no supo facilitó inducir hacia dónde es la política educativa y dónde está la fuente para dar respuesta a esa exigencia. Porque tenemos la ausencia permanente de un gran proyecto de nación a largo plazo que establezca propósitos, métodos y canales. Ahí tú caes como empecé ante tu primera pregunta. Correcto. Estos señores supuestos líderes políticos, en vez de matarse, en vez de golpearse, dediquen su tiempo, ya que les sobra el tiempo y tienen el dinero para vivir jugando con el tiempo, a hacer propuestas formales, inducir al Estado hacia la consecución de la firma de un gran plan de nación, de un pacto integral en lo económico, en lo social, en la minería, en el turismo, en todas las áreas necesarias para que este pueblo no siga pasando miseria y hambruna como está ocurriendo. Julián Cerulle, nuestro invitado en el día de hoy. Reglamento de naturalización, un proceso que se inició con mucha controversia y finalmente ya ha llegado a un plan donde se va a iniciar un reglamento. Su opinión como jurista al respecto, porque ha recibido diferentes críticas. Mira, esas críticas provienen de personas emborrachadas de un solo tema en su vida. Ahora eso es el antihaitianismo. Ahora es que nuestro país está en peligro. Entonces yo me pregunto, ¿y cómo es la vida de los costarricenses con todos esos nicaragüenses que están allá? Y no cualquier nicaragüense. Nicaragüenses mutilados, sin piernas, sin brazos. Nicaragüenses que llevan en su germen la violencia por una guerra civil que vivieron de décadas. ¿Cuál es la situación entonces, vamos a suponer, de México con todos los guatemaltecos que tiene arriba? ¿Y cuál sería la situación de los Estados Unidos con todos los mexicanos que tiene, donde tiene más de 1,5 millones solo de dominicanos? ¿Cuál es la situación entonces de los países europeos que están todos los días recibiendo escalada masiva de africanos? Que Suiza ha tenido que tomar medidas urgentes porque se le estaba convulsionando. No, mira, al presidente lo pusieron en una situación difícil con una sentencia que había que respetar. El presidente tuvo que hacer malabares para buscar una respuesta en el contexto internacional que nos cayó encima sin ningún tampoco justificación, porque en los Estados Unidos se practica todos los días lo que ellos no estaban criticando a nosotros. Pero ya se dio el paso. Ese reglamento lo que viene es a modular. El reglamento lo que sirve de soporte, cómo poner en práctica una ley. Lo mismo que el reglamento que existe para el Código de Trabajo. La ley al final es la que impera. Tú no puedes hacer nada diferente a la ley porque el reglamento es un instrumento dictado por el Poder Ejecutivo, no por el Poder Legislativo. Lo que tienen que hacer estos señores... ¿Usted conoce el reglamento? Sí, el que se acaba de decretar en el día de ayer. Hemos leído. El reglamento, todo reglamento, lo que tiene por norte es cómo viabilizar la aplicación de una ley. No puede entrar en contradicción con la ley. No, no. Ni mucho menos con la Constitución de la República. No puede entrar. Lo que sirve de pauta, lo que sirve de norte, lo que sirve para regular, para reglamentar, como su mismo nombre lo dice. Yo en lo particular no le encuentro, pueden haber algunas cosas, pero son cosas que pueden ser reguladas por el mismo tren administrativo, por la misma Dirección Nacional de Migración y por otro. Castillo Pantaleón, Juan Castillo Pantaleón, dice que el reglamento primero invade las atribuciones de la Junta Central Electoral y segundo crea un sistema de registro civil paralelo. Por eso le pregunté si usted conocía el reglamento para que evaluáramos eso. No, eso no es cierto, no. La Junta mantiene su prioridad, su primacía, la Junta tiene su norma. El reglamento lo que viene es a conjugar, a sumar algunas normativas que tiene la Junta Central Electoral. Fíjate, aquí lo que hay que ver es cómo se hace el trabajo, donde no haya nadie que quiera aprovecharse económicamente para el macuteo, como se dice,
Aquí lo que viene es el momento cómo se traza una política ya coherente, enérgica, sobria a través de frontera, sin el muro, porque eso del muro, Israel tiene muro, Berlín tuvo un muro, Estados Unidos tiene un muro. Estados Unidos tiene muro y cuántos miles y miles no se meten. No, 50 niños actualmente, 50.000 niños Se han metido. actualmente. Por eso, porque hacen túneles, te hacen puentes aéreos, te entran en contubernio con la misma policía. Yo le voy a poner a usted un ejemplo, una anécdota, mejor dicho, algo que nos ocurrió, para que ustedes vean que la corrupción fronteriza es terrible. Cuando se celebró el primer clásico mundial de béisbol, que terminó en San Diego, en los Estados Unidos, mi hijo el segundo me invitó, hizo todo y nos fuimos. Entonces un día compramos un domingo un ticket para el tranvía y el autobús y nos montamos en el tranvía. Mi hijo me dice, papá, ¿quieres ir a México? Digo, ¿cómo? Pero me puse a ver, por otro lado, me olvidé de lo que me dijo, y me dice, ¿qué me acordaba yo que Tijuana hacía frontera con San Diego? Bien, papá, llegamos a México, nos desmontamos, pasamos. Cuando retornamos nos encontramos con una cola de más de 2 kilómetros. Oye eso, que retornan, entonces tienen que pasar. Ellos alquilan unas bicicletas por $7 y el que alquila la bicicleta le puede pasar toda la fila y llega hasta allá. Pero yo no vi bicicleta solo, yo vi el timón de la bicicleta, un tipo con el timón, y esa era su bicicleta, $7 y nosotros allí. Esperando la cosa. Para que ustedes vean, no, aquí lo que hay que buscar es una policía especializada fronteriza. Sin embargo, licenciado, con usted me dice de muro, realmente a veces uno lo piensa. Con el perdón de usted, de verdad, que pueda coincidir con él. Sí, no, tenemos diferencias, pero eso, esa es la democracia, el respeto a la diferencia. Claro. La construcción del muro cuando lo inicia Haití, entonces también es mala. Claro, porque eso no, los muros no. Hay rayas. Ahora mismo en Europa, lo que forman los países que forman parte del Tratado de Schengen, creo que se llama, pueden pasar con un simple, por ejemplo, yo saco visa en Madrid, en España, aquí en la embajada, y con eso yo puedo entrar Europa a Francia, entera. Puedo ir a Alemania. Pero usted sabe que eso está en cuestionamiento, porque hay un problema migratorio ahora. Bien, lo que sea, pero... que está creando problemas, bien, serios lo que problemas. sea, pero está. Entonces tú te encuentras, hoy en día ya todos los países, los 26 o 27 países de la Unión Europea, ya va a haber un tránsito total, una migración, un tránsito de mano de obra. Pero eso fue que se generó por el tema de la crisis de España, exacto, que muchos se fueron a otros países. Por eso es que hay... Y otros se quejaron como Inglaterra. Por ese método y esa disposición es que hay situaciones serias en Europa que se está planteando incluso volver hacia atrás, porque hay países que están siendo desbordados. Mira, ya hacia atrás no es fácil. Lo que ellos tienen que buscar es cómo su línea política económica cambia. Y el libre comercio y el libre mercado no se convierte en la pauta. Y hoy ellos están buscando cómo reencontrarse. Mire, en el orden nacional, licenciado, y sobre el tema de la discusión que se ha estado debatiendo sobre el reglamento decretado en el día de ayer, algunos sectores han cuestionado y han calificado de intervención descarada y de algún nivel de presión contra el presidente Danilo Medina, la presencia de Biden, el vicepresidente norteamericano, de Ban Ki-moon, que a su salida dijo al Congreso, resuelvan lo de los apátridas, de la presencia última del presidente del Consejo de la Unión Europea, que vino y dijo que el problema hay que buscar una solución humana. Algunos consideran que ha sido una presión para la aprobación de ese reglamento. Usted que conoce al presidente Danilo Medina, que tiene algún nivel de relación con él, que lo conoce porque ha trabajado, ha estudiado y ha compartido espacio con él, ¿es posible que el presidente Danilo Medina se deje presionar y acepte ese tipo de presión? El presidente es un hombre con un carácter y un concepto de su vida muy bien definido. Tú puedes coincidir o no coincidir con él. El presidente, desde que esa sentencia salió, lo primero que dijo, estamos ante un problema humano y hay que buscar una respuesta humana. La palabra humana, quien primero la empleó en este asunto fue el presidente de la República.
El presidente supo guardar su silencio, el presidente supo esperar y el presidente fue tomando sus decisiones. El presidente dio un gesto de cortesía y se acercó a los que se llaman líderes políticos, compartió con ellos, conversó con ellos. Hay personas que han mantenido... ¿Usted se refiere para consensuar la ley 169? Para consensuar la ley. El reglamento es un resultado de esa ley. Sí, es un mandato de la ley. Un mandato de la ley. El presidente puede equivocarse como todo humano, pero no como resultado de que él esté actuando bajo presión. Yo creo que una de las visitas más positivas que el presidente ha recibido en todo eso ha sido la del presidente de todo lo que tiene que ver con la Unión Europea. Para los europeos, indiscutiblemente, Haití tiene valía, porque... Asunto histórico. Cuando yo estuve en París para el 69, donde conocí a Juan Bosch lo vivió. La gente no conocía República Dominicana, hablaba de Haití, por muchas razones. Haití fue una de las colonias más prósperas que tuvo claro. Francia, tuvo un comercio extraordinario. No, y un campo de experimento, en principio. Claro, fue un modelo económico. El primer grito de la libertad de los esclavos, el primer grito del libertario de una colonia en América, en América Morena. Entonces, el presidente no es un hombre de que los pueden chantajear, ni presionar, ni acorralar. El presidente tiene su forma, es un hombre de carácter. Eso es lo que uno percibe a partir del presidente que vimos en La Habana, donde fue firme. No, es que ese es él. Él lo que no hace es alarde. No hace alarde de nada. Es un hombre que fue allí a trabajar. ¿Lo ha oído usted hablar de reelección? ¿Lo ha oído tú hablar de reelección? No, a mí mandado a callar. A mí personalmente me dijo que no, a mí. En la casa de un distinguido comunicador, donde nos reunimos siendo precandidatos, cuando me plantea su proyecto de gobierno, claro. Yo digo, pero eso es muy ambicioso, licenciado, usted necesitaría más de 4 años para hacer eso. Y ya veo que fue la primera vez que me di cuenta, que pude comprobar, por la discrecionalidad que él siempre ha experimentado, un hombre muy seco, claro, muy discreto. Y entonces yo le decía, hoy compruebo su capacidad para abordar diversos temas. Es seco, es discreto, pero tiene un defecto, que cuando siente por tu amistad, es tu amigo, es leal como persona. Lo dice Julián Cerulle por experiencia propia. Sí. Es una persona, tengo mi divergencia. Claro. Hay cosas que veo que considero que debe de haber un cambio rotundo, pero es una persona muy apreciada, muy querida por mí. Una persona muy respetada. Después de ser presidente, ¿han mantenido contacto? Nos vimos, de eso no se habla. De eso no se habla. No, del contenido no. No. Ni siquiera de los contactos. No, es que un presidente es algo sagrado. Todo lo que puede ocurrir entre tu persona, aunque sea su amigo, y un presidente, solo él está llamado a divulgar, solo está llamado a decir, pero no uno. Pero contacto han tenido. No hablo de eso. No tengo, yo llego todos los días a mi oficina a las 8 y me voy a las 8:30 de la noche. Sin embargo, yo tengo la convicción de que eso ha sucedido. Y yo sí tengo el derecho de darle lectura. Ese es un asunto de otra naturaleza, y ¿verdad? Creo que ciertamente esa aprehensión que usted tiene y esa convicción se debe precisamente a ese trato delicado que usted ha recibido del presidente de la República. Mira, lo único que yo le pido a él es una cosa, personal o a través de lo que sea, una cosa. Por favor, haz el gobierno que empieza a hacer el gobierno que soñamos. Empieza. ¿Usted no entiende que esos primeros años ha dado algunos pasos? Ya no, me refiero en sentido general, me estoy refiriendo desde el principio. Vamos a cambiar la palabra empieza. Exactamente. Haz el gobierno por el que trabajamos, fundamos ese partido. Y en estos primeros 2 años usted entiende que anda por esos caminos. Ha dado un primer paso, ha ido adecentando. Por lo menos se ha empezado a desentar. ¿La administración pública o el ejercicio presidencial? El ejercicio presidencial, vamos a ponerlo así, en singular. Sí. Vamos a ponerlo para que nos cuidemos. Sí, claro. ¿Verdad?
ya una expresión de humildad, una expresión de respeto, una expresión de entrega, de ir buscando un plan. Ese plan de nación yo creo que él lo está buscando, alimentando diferentes ramificaciones. Conversamos con Julián Cerulle, es candidato presidencial, pero un dirigente de muchos años del partido. Pero vamos a degustarle este café para que esa dama... Se lo voy a decir cuando... Sí, degustando el café. El café gracias. Santo Domingo, el café de siempre. Gracias. Ella es Xiomara, don. Encantado, don Julián. Así es. Ahora nos cuenta. Salud. Salud. Por Café Santo Domingo. Sí. Yo admiro mucho, no lo conozco bien, pero yo admiro mucho al señor Perelló. Es un trabajador... incansable. No se dejó vencer ni cuando el Estado quiso competir a través de otros. Así es, así es. No sabían de lo que era esa competencia de mercado, sí. Y lo aprendieron en segundo. Don Juan, perdonen que le vuelva a mencionar el nombre de don Juan, no había una mujer que era algo no le dijera agradable. Y le buscara siempre el porqué de ese nombre, qué significaba el nombre que esa mujer llevaba. ¿Qué cuesta eso? Decirle un halago, llevarle algo tierno al otro ser. ¿No alimenta eso el espíritu? No, y a la mujer, que es la madre de la mitad, la mujer de la mitad y la madre de la otra mitad. Entonces, fíjate tú, esa niña, tú no sabes si tiene hijos. ¿Con quién lo habrá dejado para venir a buscar el pan de su familia? Sí. Entonces, sale preocupada. ¿Qué quita hacerle un halago? Así es. Don Julián, antes de irnos a la pausa, le preguntaba, dejaba sobre el tapete su opinión valorativa de lo que ayer era el Partido de la Liberación Dominicana, donde usted jugó papeles trascendentes como un dirigente nacional de ese partido, y hoy, que aunque está fuera, me imagino tiene una gran capacidad entonces de observación de lo que ha estado pasando. ¿Cómo se evaluaría el PLD hoy? Mira, con relación al ayer? Por delicadeza y no estoy llamado a emitir un juicio por esa misma razón, ya no soy parte de eso. Pero déjenme decirle, en el ayer, todos los movimientos de cada integrante era para dar, era para aportar, era para transmitir conciencia, la toma de conciencia y transmitir educación. Servir al partido para servir al pueblo. Exacto. En consonancia. En el ayer entregábamos horas incalculables para forjar el círculo de estudio que era la antesala para ser miembro. Tú te encontrabas con un vendedor de plátano en su carretilla que pasaba por mi oficina, que estaba en la restauración esquina 30 de marzo. ¡Plátano, plátano! Y tú lo encontrabas en la restauración más adelante con esquina España, que estuvo el registro de títulos, discutiendo con un médico sobre economía, siendo analfabetos, sin saber leer ni escribir. Sabía lo que era el Fondo Monetario Internacional, sabía lo que era la economía de mercado, porque a él se le leían los folletos educativos. Se resultaba ser que el platanero era peledeísta. Claro. Formado. Ese platanero sabía que cuando los haitianos llegaron a la República Dominicana, para el 1822, no tiraron un solo tiro y fueron aplaudidos por los diferentes sectores. Los esclavos dominicanos, ya en Haití se había dado la libertad, la liberación de los esclavos. Los que tenían plantaciones de tabaco o de caoba aplaudieron por el desarrollo que tenía y el comercio ágil que tuvo Haití. Fíjate tú. Para ese entonces, en el partido se hacían las reuniones periódicamente, ya en los comités de base, ya en los intermedios, el comité central, el comité político se reunía cada lunes bajo la égida y las orientaciones y dirección de Juan Bosch. El comité central jugaba su papel, era un debate permanente, llegamos a ser 33
cuando se fueron aquellos señores que una vez dejaron el partido. El partido era quien dirigía toda la política. 33 miembros del comité ejecutivo, del comité central. Sí, porque el comité ¿Y el comité político entonces? Tenía 9 miembros. Porque el comité político es un órgano del comité central. Es el que pone en ejecución todas las decisiones. Pero usted me está describiendo un partido romántico, de cuadros. Bueno, para que tú te formes tu respuesta. Sí, no. Para que sea tú, no yo, o sea él, o sea el pueblo que nos está viendo, que diga caramba, pero esto... El partido luchó para que quien llegara al poder fuera a servirle, se desnudara de todo prejuicio y de toda ambición personal. Por ejemplo, cuando llegamos en el 96 y a mí me designan en el Seguro Social, ¿tú sabes cuánto yo ganaba? 15.200 pesos. En el 96, siendo director del Seguro General Social. del Seguro Social. Yo tuve que dormir en la casa de mi hermana mayor, porque no podía pagar, y también para preservar mi estabilidad en mi hogar. Hasta en eso hay que pensar. Cuando yo pagaba con tarjetas que pagaba mi oficina de abogado. No hay una sola factura por consumo personal mío que repose en los archivos de esa institución. ¿Todavía permanecía el PLD romántico en ese momento? Estamos hablando de los primeros 6 meses del 96. Hoy, yo se lo pregunto porque usted fue ahí a hacer un ejercicio de transparencia. Y más, claro, tú tenías 16.000 trabajadores llenos de botellas, toda la corrupción de Estado, el que quería estudiar corrupción de Estado, no tenía que irse ni a la Sorbona ni a Harvard, no, tenía solo que ir al seguro. Sin embargo, se le abrió el pecho a usted ahí en esos 6 meses. Se tomaron decisiones, ya los 3 meses operaba, ya habían grandes inversiones. Se echó sectores importantes en contra. No me importa, hubo una austeridad, no se gastó un chele ni en prensa, y toda la prensa me abrió sus puertas, y no gasté un chele, y nadie fue a pedirme un centavo, ni un solo comunicador fue a mí a molestarme, y me abrieron todas las puertas, desde Julito, Jackie, Freddy Belagoico, programas especiales. Yo todos los meses le daba un informe al país a través del programa de Julito. ¿Y qué pasó que usted tuvo que salir del instituto? ¿En qué circunstancia usted sale? Porque estamos hablando de un PLD romántico. No, ya lo voy a decir por primera vez. A mí me destituyeron. ¿Le pidieron la renuncia? No, yo la ofrecí previa. Okay. Si no están de acuerdo, hay 2 caminos. Usted de aquí a las 12 de la noche firme el decreto destituyéndome, o, que es lo cortés, sí, de parte mía, sí, o mañana yo le entrego mi renuncia. Optaron por la primera. Se dejaron pasar un tiempo que, bien, ya eso pasó, ya eso a mí no me, ya eso. Sin embargo, es bueno conocer la historia, porque usted proyecta, entiende el presente y proyecta el futuro en base a la historia pasada. Claro que sí. Entonces, y eso es un hecho trascendental, porque eso demuestra de que alguien en un momento dado, en un gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, fue a hacer un ejercicio transparente y se lo impidieron. Y todavía tenemos arrastrando esos problemas de seguridad. Y quebró, Quebró y lo advertimos. Y le dijimos, podemos operar. Se empezaron a modernizar los hospitales, los médicos comenzaron a asistir, las enfermeras a asistir. Todo el mundo comprendió lo que era el concepto de autoridad. Una madrugada estoy en El Salvador Begotier y solo andaba con el jefe de la seguridad, un coronel, y encuentro en el pasillo a un pobre señor sentado en una silla de ruedas y le digo, ¿qué le pasa? Que tengo una pierna, un dolor y me trajeron aquí para hacerme una radiografía. Digo, pero es ahí adentro. No, es que me dicen que me espere y tengo 2 horas. Cuando entro, la señora que estaba de espalda, no sé qué era lo que estaba haciendo en la pared, y le digo, mira, que hay un señor en una rueda de prensa, de silla, para hacerle una radiografía, que se suba. Digo, ¿cómo se puede subir si él no puede y está solo? Es que parece ser que la pierna está rota. Que se aguante o que se suba. Cuando esa mujer da la espalda, que ve que Julián Cerulli, que ve, que descubre y se queda así, que es el director. Óyeme bien, le digo, usted se me va de aquí ahora mismo. Vaya para el sindicato, me paré en el pasillo a esa hora que no había nadie, comencé a vocear, acabo de despedir y retirar a una señora por esto, y hagan lo que le dé su maldita gana. Resuelto el problema.
¿Cómo usted va a hacer mal pasar a un ser humano que va a buscar una respuesta? Eso ocurrió, eso se supo, y todo el mundo empezó a comprender que allí existía una autoridad con una voluntad firme y determinante. Entonces, ¿cómo se explica que un PLD romántico, en ese momento, el presidente Leonel Fernández decida destituir a un hombre que estaba haciendo... Pero eso eso es parte del pasado, tuvo sus razones, sus consideraciones. Sus presiones. Y se lo agradezco. Se dio a sectores. Sí, hombre, no. Mira, yo vivo como abogado, he sido abogado, todo el mundo sabe dónde me he inclinado en 43 años que llevo, a quien más le he dado mi servicio. Cuando tengo que tomar mis decisiones, las tomo en mi vida. Eso no está en cuestionamiento, porque yo no estoy cuestionando al lo que te quiero decir, no, lo que te quiero decir es que vivo tranquilo, que es allá ellos. A ese PLD romántico que usted me describió. Pero ya ahora yo te pregunto, tú comparas, se reúne el comité central, se reúne el comité político como debe ser, se reúnen los organismos, los comités de base, hay círculo de estudio. La oposición dice que el comité político... ¿Qué oposición? La oposición política. ¿Qué oposición? El PRD. ¿Qué oposición? El PRD. No, aquí no existe nada. No, que estén disgregados otra cosa. Mira, permíteme. Pero aquí hay oposición Ni ese política. partido que tú estás mencionando, que tú me preguntaste, ya eso solo existe para cuando haya elecciones. Bueno, dirigentes de la oposición. Dime no ciudadanos, vamos a decir ciudadanos. Dirigentes de la oposición no coinciden. Han calificado que el comité político es una banda de corruptos y que se han constituido en multimillonarios. ¿Qué opinión le merece? No, yo nunca hablo así. No. No, Yo no le estoy atribuyendo. Yo le estoy preguntando cuál es su opinión valorativa de esos conceptos que emite la oposición política. Ellos fueron cuestionados también cuando pasaron por el Estado. Ellos nunca siguieron el ejemplo de José Francisco Peña Gómez, como los que están en su mayoría no han seguido el ejemplo de Juan Bosch. El problema es que hay una inmoral para atacarse ni hablarse uno del otro. No voy a hacer coro a quienes también pasaron por el aparato del Estado y no dejaron los cimientos, no dejaron el germen, no dejaron nada para también transformar este país. Todo eso es lo que hay que echarles en un zafacón. ¿Usted comprendió y está de acuerdo con la renuncia reciente de Minú Tavares Mirabal? No puedo opinar, es un asunto personal de ella. Sin embargo, ella ha dejado entrever sus razones de hay un alejamiento del Partido de la Liberación Dominicana con los principios bochistas. No, ahí no puedo emitir juicio de valor. Licenciado, y sacándolo un poco ya del tema político y entrándolo al laboral, mucha controversia causó las declaraciones de Bonetti respecto a que el sector formal ofrece sueldos más dignos que el informal. Eso conllevó una serie de cuestionamientos por parte de toda la sociedad. ¿Qué son 15,000 y 20,000 pesos de sueldo? Eso es lo que y ese no es el sueldo mínimo del sector privado. Antes de empezar aquí, un joven dio a entender lo que él sufre en la vida, y es joven, por la situación y su poder adquisitivo. Es más, ese joven se fue más lejos. Dijo que muchas veces no sabe ni cómo abrazar y besar a su esposa, a su compañera, solo pensando en los problemas económicos, en las deudas. Una persona que te gana 20,000 pesos y tiene que pagar 800 o 1,000 pesos de luz, que tiene que pagar 100 pesos, 200 pesos de agua. 100. Un ejemplo, ¿verdad? Una persona que tiene que gastar en alquiler 7,000 o 6,000 pesos. Para vivir cómodamente. Una persona que si usa papel de sanitario, si lo usa, o vuelve a la época mía, de periódicos, papel periódico, o tiene muchas ramas de guayaba allí cerca, en la época de uno, ¿verdad? Porque pobre diablo aquel que niega su origen. Y a la gente le molesta que yo hable de eso, hasta en mi propia familia me lo critican, no. A los pueblos hay que decirles cómo se vivía. Yo te pregunto, ¿cuánto le está quedando? Es una escuela bocista. ¿Le permite a esa persona llevar a su mujer o a su esposo o a uno de sus hijos a comerse un helado? Una pizzería, no. Llevarlo a una pizzería. ¿Le permite poder coger lo que se llama vacaciones para irse a la montaña, irse a la playa, irse a un resort? No. Te vuelvo al 1969, 45 años atrás.
Vivía en una casa, en un apartamento con una familia francesa, una viuda de héroe de guerra y su hijo. Trabajaba en una chocolatería. Me invita, era un obrero de la chocolatería. Tenía un carrito Fiat pequeño. Me invita en sus vacaciones y nos fuimos a la parte en la parte sur de Francia. ¿Y qué pasó? El tipo ahorra para sus vacaciones, terminan sus vacaciones y llega el primer cheque y ahí comienza a ahorrar para sus próximas vacaciones. ¿La puede hacer algún trabajador dominicano? ¿Es eso salario? Es que nuestros empresarios, lo he dicho una y mil veces y lo he dicho a través de este medio, no tienen conciencia de clase burguesa. No saben lo que es el burgués, porque eso lo lleva a no valorar lo que es el capital humano. Que es el que le genera Le dan beneficio. más valor a la máquina que al valor humano. Así es. Piensan más en cómo reparar, en aceitar, en arreglar la máquina que pensar en la salud del ser humano, y por eso se desvivieron en este régimen de seguridad social. Quiero que sepan que los empresarios, muchos, fueron los que empezaron siendo socios de administradora de fondos de pensiones. ¿Saben el por qué, estimados amigos? Dijeron, yo tengo 2.000 trabajadores. Caramba, si yo estoy en una AFP, esos cuartos de estos obreros y más lo que yo pongo van a ser administrados por nosotros y van a volver a nosotros. Y quebraron, porque no se dieron cuenta que la misión de ellos es producir, es conocer el mercado, es darle calidad, es tener una mano de obra calificada. Fíjate tú lo que hacían en Zona Franca, te lo liquidaban todos los años, lo exponían al mercado libre, como a los peloteros del béisbol, como a los jugadores del fútbol, del basquetbol. Eso desapareció. ¿Entiendes? Tú sabes lo que después que tú duras un año preparando un obrero, enseñando ¿cuánto con cuesta preparar metodología, otro? por disciplina, cómo hacer la camisa, cómo hacer el zipper, Sí. el ruedo, tú entonces dejarlo, exponerlo para que otros te lo roben? Es que no hay conciencia, viven en un mundo diferente, no invierten, no se preocupan por la educación, están buscando la modificación de un código que atenta contra todo. Te cogen el Código Mexicano como ejemplo y el Código Mexicano te empieza con 3 artículos de la Constitución. ¿Sabes cuál que dicen? La jornada de trabajo es de 8 horas, no puede ser mayor. Y solo 3 veces a la semana se puede obligar a trabajar hora extra y nunca más de 3. Nunca más de 3. Díganme, ¿y ellos qué buscan? No, tienen que tomar conciencia, tienen que tener cuidado cuando hablan. Licenciado, finalmente, la reelección es un tema en debate. ¿Cuál es su opinión? Mira, yo digo una cosa. Si el presidente del 16 de agosto de este año al 16 de agosto del 2015 se dedica con un plan de nación y provoca un plan de nación y la firma de un plan de nación y profundiza en los proyectos sociales a favor de los pobres, de los trabajadores y de los campesinos, y da lugar a sentar las bases para un gran repunte de la industria nacional y de la inversión extranjera, y se dedica también a controlar lo que es la política anticorrupción de Estado, para que influya también en la anticorrupción del sector privado. Mira, yo no tengo ningún inconveniente que siga en el poder. Porque si yo me niego a eso, entonces ¿por qué siempre le di una sonrisa como un humilde hombre del pueblo a Fidel Castro? ¿Por qué tengo yo que negarle el derecho a Evo Morales, que ha sacado a Bolivia de la pobreza extrema, a que siga en el poder? Sin embargo, en República Dominicana hay algunos impedimentos. No obstante los impedimentos, ¿usted Mira, cree que se pueden obviar? Yo lo que quiero es respuesta. A mí no me importa quién sea, ni el tiempo que dure. Lo que yo quiero es que se trabaje para un pueblo y se ponga un pueblo a educarse y a trabajar y a producir y a comer caliente 3 veces al día y dejen todo el relajo y todas las vagamunderías y la hipocresía. Lo que quiero es un pueblo que se una hacia la consecución estable de un futuro. Gracias, licenciado, por su Y perdonen que alcé comparecencia la en el día voz de al hoy. final. No, No, no.